Hola, me llamo Forrest. Forrest Moore. Como el del círculo, pero sin H. ¿Sabe? Mi mamá decía que la vida es como un examen de Bosco. Nunca sabes dónde te va a pillar. ¿Va a clase? Sí. Mamá decía que se podía saber mucho una persona por lo que estudia. A dónde va, a dónde ha estado. Si me pongo a recordar, creo que puedo recordar mi primer día de clase. Mamá decía que llegaría a ser un gran ingeniero. Aula 13. Sí, esta. Siéntate donde puedas. Ocupada. Aquí no. Si quieres puedes quedarte conmigo. Bueno, Yo me llamo Bernoulli Trizavik, pero todo el mundo me llama Buba. yo me llamo Forrest. Y todo el mundo me llama Forrest. ¿Pero qué estudiabas? Ingeniería civil. ¿Y eso qué es? Mamá siempre explicaba las cosas de manera que yo supiera entenderlas. ¿Qué es ingeniería civil, mamá? Pues no lo sé, construir carreteras o puentes. Por fin había encontrado la clase y Buba se convirtió en mi muy mejor amigo. Buba sabe todo lo que hay que saber sobre ingeniería civil. Yo sé todo lo que hay que saber sobre ingeniería civil. Hay clases de estructuras, hay clases de geotecnia, hay clases de hidráulica, clases de física, clases de ingeniería sanitaria, clases de proyectos, clases de electrotecnia, clases de mates 2, 3. Hay clases también de especialidades de transporte, de especialidades de hidrología, de especialidad de construcción civil. Y creo que eso es todo. Y así, sin más, empezaron mis días en la universidad. Tuvimos clases de todas las clases. Clases normales, Ordenadas polares. Y como vemos en Wikipedia, X es igual a ρ o seno de phi. Y igual a ρ seno de phi. clases de seminarios, que eran como clases normales pero con ejercicios, Vamos a hacer ejercicios reforzados como ya aprendiste en clase. Pero eso no lo sabemos hacer. Ese no es mi problema. clases de resaca, A partir de este canal. Entonces, cada ello usamos la fórmula de Mann, que depende del coeficiente. clases un poco raras, Con los terroristas. Con los terroristas. y hasta tuvimos clases con exámenes. Me cago en tal, vaya a pinchar. ¿Qué, Rafa? ¿Qué tal? ¡Un 7, tío! Un 4,5. Cumprimentos. Y se lo puede creer, incluso empecé a tener más amigos. Y vivimos juntos momentos que jamás olvidaremos. La primera cena,
momento raro entre Chaquín y Robert. Que faz no meu sitio? Levántate. Xa é o meu sitio. La Carballeira. En fin, éramos muy felices, hasta que llegaron los exámenes. Un día, sin ningún motivo, decidí estudiar un poco. Y estudié dibujo. Y cuando llegué allí pensé que podía estudiar también todo primero. Y al acabar pensé, ya que he llegado hasta aquí, también podía estudiar segundo entero y seguir estudiando. Y eso hice. Y llegué hasta tercero. Y cuando acabé tercero, pensé, ya que he llegado hasta aquí, podía estudiar cuarto. Y cuando llegué, pensé, podía dar media vuelta y estudiar la especialidad de construcción civil. Cuando me cansaba, dormía. Cuando tenía que comer, comía. Y cuando tenía que ir a... ya sabes, bueno, iba. Así que solo estudiaba. Bueno. Sin más, llegaron al fin mis días de estudiante. Un día, de buenas a primeras, recibí una carta de mis compañeros. Me estaban invitando a nuestra graduación. Tengo que coger el bus 12, ir a la Ronda de la Muralla y andar hasta el Pazo de Feiras y Congresos. Pero no tiene que coger ningún autobús. El Pazo de Ferias y Congresos está solo un par de ferradas de aquí, en esa dirección. ¿En esa dirección? Vale, encantado. Gracias.